Hola, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante en Pafetrix. Bien, es la preeclampsia. Entonces, todos tenemos un familiar al que le ha dado preeclampsia, seguramente. Hay que entender qué es la preeclampsia, por qué es tan importante. Bueno, acá tengo una pacientita, ¿sí? Listo, que está gestando muy bien. Y tiene su bebito, el útero grávido, y aquí dentro está el bebito. Perfecto. Pero la ceñito tiene un antecedente de una preeclampsia previa. Bien, por lo cual ella tiene su cicatriz uterina porque le hicieron una cesárea. Perfecto. Ella nos viene a preguntar por qué es la cesárea, por qué es la preeclampsia. Entonces, la preeclampsia es un trastorno hipertensivo del embarazo, típicamente, que puede o no tener presión arterial alta. Esa es la preeclampsia. Entonces, en primer lugar, quisiera conocer cómo va la presión arterial durante la gestación. Entonces vamos a dar un paso adelante aquí y le voy a dibujar esto. Mire, un cuadradito y acá hay un cajón, ¿no? No es el cajón de tus zapatos, no, es el cajón de la preeclampsia. Y ahora no va a ser un cajón, lo vamos a convertir en un edificio, ¿sí? Mire aquí, mire aquí, mire aquí, mire aquí, mire aquí, mire aquí, ¿sí? Este tiene tres ejes, como se puede dar cuenta, el eje X, el eje Y y el eje Y el eje Z. Ahora, en el eje X vamos a dibujar nosotros el tiempo, en el eje Y la presión arterial y en el eje Z vamos a dibujar ahí si es que el paciente tiene proteinuria, ¿sí? Y síntomas de daño de órgano blanco. Listo. Ahora, con base a eso vamos a comprender cuáles son los criterios de hipertensión gestacional. Primero, la presión normal de una gestante en general debe rondar 120-80, ¿sí? Debe rondar esos valores. Eso y lo vamos a dibujar acá como una ND normal. Ahora, si es que esa presión, acá está el punto ND normal, se presenta, acá imaginemos que son 6 semanas antes de la gestación, ¿sí? Acá es el momento en el que la paciente ya sabe que está gestando, punto cero. Acá las 12 semanas, acá las 20 semanas, acá el punto del nacimiento, que voy a marcar con una X, y acá vamos a dibujar 6 semanas y acá las 12 semanas después del parto, ¿sí? Para que entendamos eso. Eso en cuanto al tiempo. Ahora, el eje Y, ¿cómo lo vamos a definir? Así, miren. Acá vamos a dibujar esta liñita de acá, esta liñita que se va hasta el fondo, que está diferenciando el primer piso del segundo piso, y acá vamos a llevarlo también al fondo, ¿sí? Al fondo, perfecto. Acá, ¿qué tengo que recordar? Si la presión sistólica es mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90, eso ya cambia el nombre. Entonces, lo normal está acá, 120-80. Si está menos de 140-90, pero está alterado, eso se llama hipertensión. Miren aquí lo que estamos dibujando, ¿ah? Se llama hipertensión gestacional. Desde las 20 semanas hasta el momento del parto debe durar la hipertensión gestacional, ¿sí? Perfecto. Ahora, pero si es que yo soy una paciente que tenía hipertensión por herencia, perfecto, entonces tengo que llamarte a usted una hipertensión crónica. Bien, típicamente es una hipertensión crónica. Ya, ahora dime, ¿cuándo hablaremos de cesárea? Perfecto. Entonces hemos llegado muy bien. Ahora, la presión cuando está más de 140-90 y además hay pescaditos. ¿Cómo así pescaditos? Sí, hay pescaditos. ¿Y qué es un pescadito? Con P de proteinuria, ¿sí? Más de 300 miligramos en 24 horas o en tira reactiva 2 cruces. Es el dato. Si es que está eso y la presión está, es una preeclampsia. Acá lo voy a dibujar, es una preeclampsia. Pero mire hasta dónde estamos dibujando, ¿ah?
desde las 20 semanas y por lo general la presión termina de disminuir en el momento del parto o unas semanas después del parto, ¿sí? Ahí acaba una preeclampsia. Pero he escuchado de que hay preeclampsia sin criterios de severidad y con criterios de severidad, ¿verdad? Sí, eso es una preeclampsia sin criterios de severidad, así nomás, ¿ya? Perfecto. Ahora vamos a separar el segundo piso del otro piso, ¿sí? Del otro piso. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y aquí voy a dibujar 160 sobre 110. Listo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la presión por sobre 160, 110, ¿sí? De por sí, sin nada más, es una preeclampsia con criterios de severidad. Listo. Ahora, hay que recordar una cosa, los pescados nadan. Es decir, este pescadito trata de subir y puede llegar hasta arriba. Si el pescadito puede llegar hasta arriba, en otras palabras, la preeclampsia severa puede tener proteinuria, porque hay daño renal. Pero hay que recordar que cuando estamos en el último piso, a los pescaditos se los encierra. En otras palabras, puede o no haber proteinuria. No es un criterio para hablar de preeclampsia severa. El criterio es presión arterial sistólica mayor de 160 o la diastólica mayor de 110, o si es que no existe la presión arterial alta por sobre esos valores, puede estar más de 140-90, pero que tenga un daño de órgano blanco. Por ejemplo, pulmones, por ejemplo, riñón, por ejemplo, cerebro, ¿sí? Si está eso, es una preeclampsia severa. Ahora, ya entendemos este dato, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé que está dañándose esto? Perfecto. Tengo que irme a otra página. Ahora, la preeclampsia severa se define como hemos visto. La presión arterial sistólica mayor a 160 y o presión arterial diastólica mayor de 110. Eso es el dato. Ahora, puede existir esto y o una de las 7 parejas, ¿sí? Mayor o igual a una de las siguientes. Recuerda, primero, segundo. En el primer lugar hay que recordar la presión arterial. ¿Cómo te puedes acordar? Te cuento esta historia. Mira. Estábamos viendo Zootopia 2 y vimos cómo los protagonistas van por un tubito, ¿verdad? Se separan en el tubito, todo genial, listo. Estamos. Bien, ahí la presión arterial es alta, mayor o igual a 160 o 110. Es el primer criterio. Bueno, vamos. El segundo, que ahí les está mirando un policía, ¿verdad? Porque ellos estaban fugándose. Está mirándoles un policía. Entonces, a los policías también les llaman o trombocitopenia, menor o igual a 100.000. Tercero, recuerda esto, ¿sí? ¿Sí ahí? Perfecto. Tienes que acordarte del liver, del hígado, ¿sí? Tienes que acordarte de que la TGO y la TGP van a ser mayor o igual a 70, o en todo caso que haya una elevación de las enzimas hepáticas, ¿sí? O el doble de su valor normal en el laboratorio. Cuarto, que tienes que hablar de Edward Elric. ¿Qué es Edward Elric? Del anime. Si no te acuerdas, sencillamente recuerda edema agudo de pulmón más cianosis. Y o cianosis en realidad, ¿sí? Distal. Y es por eso que vamos a ver que los pacientes van a estar desaturando. Después de eso, ¿qué más? Hay que recordar de que en estos casos había un amiguito en Zootopia que estaba medio loquito, ¿verdad? Listo. Entonces acá hay de loquito, pero loquito está mal dicen así, ¿no? Del cerebro. Entonces allí tienes que recordar de que pueden estar con cefalea, ¿sí? Listo, nos faltan 2. ¿Qué más? Después de eso te tienes que acordar de, además de las enzimas hepáticas, además de la parte, tienes que acordar del problema riñón, del problema renal. La creatinina sí o sí mayor o igual a Neymar, 11, el 11 del Barça, ¿sí?
o el doble de su valor normal de laboratorio. Y séptimo, y por último, ¿qué más? Aparte de riñón, que haya enfermedad renal progresiva. Si hay cualquiera de ellos, listo, es una preeclampsia severa. ¿Sí? Ahora regresamos. Ya estamos aquí, perfecto. Ahora hay que recordar de que todo este campo tiene una banderita. Lo que sí o sí se tiene que evitar es el síndrome de HELP, HD hemólisis, ¿sí? ED, enzimas elevadas hepáticas, es decir, TGO, TGP o incluso la bilirrubinas, ¿sí? Las bilirrubinas elevadas. Y LP es plaquetas bajas, menos de 100.000. ¿Por qué es importante recordar que hay la bandera? Porque el síndrome de HELP completo es el que estamos viendo acá y acá están los criterios eh, de Tennessee para hablar tienen que estar los tres criterios para hablar de un síndrome de HELP. Habla de una gran mortalidad en los pacientes y recordar que el síndrome de HELP está presente solo en el 80% de o sea, se relaciona en los 80% de casos de síndrome de HELP van a estar asociados a preeclampsia, ¿sí? 20% no tiene que ver con preeclampsia, 80% tiene que ver mucho con preeclampsia. Listo. Ahora, dicho eso, ya conocemos ya el detalle de la presión arterial de la paciente. Ahora, quisiera entender qué factores de riesgo tiene una paciente. Perfecto, miren, les recuerdo. Tengo una amiga, Úrsula. Úrsula tiene gestación doble. Es un factor de riesgo. Tengo a Mayra. Mayra tiene obesidad. Otro factor de riesgo. Tengo a Luz, que tuvo una preeclampsia previa. Otro factor de riesgo. ¿Sí? Tengo a María. María, ¿qué es? Tiene enfermedad renal crónica. Tengo a Jessica. Jessica tiene una hipertensión crónica de base. Tengo a Gloria, que tiene placenta previa. Y así sucesivamente. ¿Sí? Son factores de riesgo. Tan solo eso. ¿Sí? Perfecto. Ahora, explícame fisiopatológicamente qué es lo que ocurre. Bueno, si nos acercamos acá al hijo de Mayra, vemos aquí a Jonás, podemos ver de que Jonás está que se alimenta de la placenta, ¿verdad? Por el cordón umbilical. Y la placenta tiene contacto con el útero, ¿verdad? Aquí está el útero, ahí está su cicatriz. Perfecto. Y hay que recordar de que en esta zona se forman uniones. El trofoblasto es el que va a migrar aquí y va a formar uniones con las vellosidades coriónicas. ¿Para qué? Para que por allí puedan pasar los nutrientes de la mamita al bebito y lo nutran, ¿no? Perfecto. Eso es lo que debería ocurrir. Pero en la preeclampsia, los factores que favorecen el crecimiento de estos vasos y que se engrosen están ausentes o disminuidos. ¿Cómo explicamos ese desbalance? Pues bien, aquí lo tenemos. Miren, tenemos factores proangiogénicos y tenemos factores antiangiogénicos. Entonces, en una preeclampsia, los factores antiangiogénicos están encabezando, ¿sí? Están encabezando contra los factores proangiogénicos. Entonces, ese es el detalle importante. Ahora, hay que recordar que tenemos una preeclampsia temprana y una preeclampsia tardía. Hay que recordar que la preeclampsia temprana y la tardía. La temprana es la peor porque esta de aquí se asocia a problemas de la placenta y la tardía se asocia a problemas maternos. La temprana es la más infrecuente. ¿Sí? Perfecto. Ahora, si es que mi paciente tiene una preeclampsia severa y yo no lo controlo y no hace HELP, ¿qué puede hacer? Puede hacer una eclampsia. Es el nombre que se llama las convulsiones tónico-clónicas generalizadas producidas por esas presiones arteriales sostenidas. ¿Sí? Entonces la preeclampsia es algo que tratamos de evitar. Perfecto. Ahora, ¿qué daños puede tener mi bebito si es que yo tengo preeclampsia? No solo yo que puedo morir. Mi bebito puede tener un retardo de crecimiento intrauterino. Puede tener un problema renal porque la creatinina aumenta si en la circulación materna. Listo. Ahora ya entendí la fisiopatología. Quisiera saber si se puede prevenir. Por supuesto.
La prevención ocurre en países desarrollados con el índice de pulsaciones uterinas o el IP. Si es mayor o igual al 95% entre las 11 y 14 semanas, ya es un gran riesgo. Ya sé que va a tener un gran riesgo en el primer trimestre, ¿sí? En el trimestre 1. En el trimestre 2, ¿qué tengo que recordar? Que está entre las 20 y 24 semanas, ¿sí? Y que tengo que recordar un notch protodiastólico. Recordar que la preeclampsia malogra la diástole, ¿sí? Perfecto. Ahí está. Puede haber disminución en movimientos fetales, por ejemplo. Entonces ahí está lo importante, ¿sí? Muy bien. Ya sé cómo prevenirlo. Ahora dime cómo tratarlo. Perfecto. Ahora, si es que yo sé que mi paciente tiene un IP mayor del 95%, ¿cómo lo trato? Le doy aspirina en dosis de 100 a 150 miligramos por día, ¿sí? Miligramos por día. ¿Hasta cuándo? Hasta la semana 36. Hasta esa semana, ¿sí? Eso es importantísimo. Ahora, no solo puedo dar aspirina, no, hay investigaciones que hablan de la pravastatina actualmente, hay un artículo. También hablan de los antioxidantes, del uso de magnesio, del estilo de vida. Y nuestra norma técnica también nos habla acerca del calcio. En aquellos pacientes que tienen déficit de calcio, el calcio también es útil, ¿sí? El calcio, 1,5 a 2 gramos de calcio, ¿sí? De calcio, además de la aspirina. Ah, ya, eso sí es que lo puede prevenir. Ahora, si yo tengo mi paciente que tiene una preeclampsia, es decir, que tiene una preeclampsia, bueno, si es que ya tiene una preeclampsia y si es que tiene criterios de severidad, entonces sí o sí hay que darle sulfato de magnesio. Es un neuroprotector, ¿verdad? Claro, un sulfato de magnesio. ¿Por qué es tan útil? Bueno, tiene su dosis de ataque que es 4 gramos, perdón, endovenoso, ¿sí? Lo pasas en 15 a 20 minutos. El de mantenimiento es 1 gramo endovenoso en 24 horas, ¿sí? Y hay que recordar una cosa, que el tope es 400 en 24 horas. Si es que yo veo que mi paciente se está intoxicado por gluconato, lo primero es la disminución de reflejos tendinosos profundos. Eso es lo primero que va a haber, ¿sí? También puede haber una disminución de la diuresis y una disminución de la frecuencia respiratoria. En cualquiera de esos casos le voy a dar el antídoto del sulfato de magnesio, que su antídoto es el gluconato de calcio. El gluconato de calcio, ¿sí? El gluconato de calcio. Muy importante. Ahora, si mi paciente solo tiene una hipertensión gestacional leve, sencillamente lo puedo vigilar. Si es que tiene hipertensión gestacional severa o moderada, sí o sí le tengo que dar la betalol. También puedo dar metildopa o también puedo dar nifedipino, ¿sí? Nifedipino. Perfecto. Ahora, eso es en general para el manejo conservador, ¿sí? Conservador. Bien, ahora, ¿qué más tengo que recordar yo? Debo recordar también que esto de aquí, la preeclampsia, madura al bebito, hay que recordar eso, pero también genera que tenga RCIU. Bien, listo. Tengo que recordar que básicamente los criterios y cómo voy a actuar es muy importante. Si es que yo tengo una cesárea sin criterio de severidad, puedo esperar las 37 semanas a que forme segmento el útero materno, a que forme esa parte llamada segmento, para practicar allí una cesárea segmentaria. Y listo. Pero si tiene criterios de severidad, hay que terminar la gestación de inmediato. O que el paciente tenga un HELP, por ejemplo, o que tenga una hipertensión crónica, ¿sí? Ahí hay que terminar rápidamente la gestación. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces ahí hay que terminar rápidamente la gestación. Si tiene placenta previa, terminar la gestación rápidamente. Hay que terminar rápidamente la gestación. O que tiene un RCIU severo, o que tiene síndrome de sufrimiento fetal agudo, hay que terminar ya, o si tiene un deprimimiento prematuro de placenta, hay que acabar rápidamente. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué más quisiera que recuerden? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones? Básicamente, primero, falla renal aguda. ¿Puede haber un ACV isquémico? Claro que sí.
¿sí? ¿Puede haber un síndrome de estrés respiratorio agudo? Sí. ¿Puede haber una falla o un hematoma? Claro que sí. Subcapsular hepático, sí, ha pasado. Puede haber una neumonía, sí, son complicaciones, sí, pero básicamente dése cuenta de lo importante, sí, de saber interpretar los datos, saber interpretar en qué situación estamos y con qué paciente estamos haciendo frente, sí, listo. Gracias, hasta luego, descansa.